Collito tuvo los hijos porque si no podrían haber nacido al pollé, ¿no? Bueno, es tremendo esto. Doctor Acevedo Miño, ¿cómo le va? Un aplauso grande para Martín, que se encuentra aquí con nosotros. El doctor es abogado constitucionalista y además es único integrante de la comisión ejecutiva, ¿no es cierto?, de los abogados constitucionalistas de la provincia, de la República Argentina. El único entrerriano que integra esta comisión. Esta es la línea Rosati, ¿no? Tengo entendido. El presidente es Horacio Rosati, miembro de la Corte. El miembro de la Corte. Así que me parece más que acabada la pregunta que te voy a hacer. Con todo el debate que se da, fueros sí, fueros no, que hago un decreto y elimino los fueros, que no, que bueno, que después entramos con el tema de la procuradora, que se puede cambiar con una ley y automáticamente restringir el tema de los fueros de los legisladores. La verdad, desconocemos esto. Como constitucionalista te pregunto, ¿tiene arraigo constitucional el tema de los fueros? Sí, el respaldo constitucional está dado por las prescripciones que hay en el texto constitucional respecto a... Yo no uso la palabra fueros ni privilegios, que es por ahí... El de privilegio, hoy parece privilegio, perdóname que te diga, pero sí, bueno, ante la sociedad es privilegio. A ver, pero me parece fundamental definirlos como lo que son, una inmunidad, es decir... Es una ventaja, en todo caso, que algunos funcionarios tienen en razón de la función que cumplen, sí, ¿no? Es decir, es una inmunidad, pero que tiene un fundamento precisamente en la tarea que realizan. Las inmunidades son de dos tipos. Es la inmunidad de arresto, es decir, el legislador no puede ser arrestado mientras dure su mandato, salvo en caso de ser pescado infragante delito, y la otra que es la inmunidad de opinión. Ambas son fundamentales para llevar adelante su tarea, es decir, sin esas dos ventajas o inmunidades, como las llamamos técnicamente en derecho constitucional, realmente la tarea de los legisladores se vería, digamos, limitada. Y ustedes imagínense, no sé, por ejemplo, la diputada Carrió sin la posibilidad o con la amenaza de poder ser llevada a juicio por lo que opina, no solo en el recinto, sino también fuera de él, y en ejercicio de su cargo de... Sí, vivirías de carta a documento y carta a documento y carta a documento permanentemente. O viviría paseando por tribunales, ¿no? Yo eso lo entiendo. Ahora, no debería... o sea que tiene arraigo constitucional. Esa a ver, desde la Carta Magna de 1215 hasta la fecha, o sea, hemos transitado 800 años en las que las inmunidades parlamentarias que nacieron en aquella disputa entre el rey y el parlamento se fueron consolidando. Hoy por hoy están establecidas en estas dos inmunidades o dos ventajas que lo tienen los legisladores para ejercer su función, sí. ¿Sí? Y que fíjense lo que pasa cuando estas no son respetadas. En la Venezuela de Maduro, las inmunidades, bueno, se han visto menoscabadas y ha sido en perjuicio de la voz opositora. Entonces, bajo cualquier gobierno, uno de los requisitos del Estado de Derecho tiene que ver con esto, con lo que nosotros llamamos inmunidades, ventajas. No son un privilegio, no son una alteración del principio de igualdad del artículo 16 de la Constitución, sino que solo la tienen por la función que les toca cumplir y para cumplir esa función. Yo soy de lo que creo, por eso quería saber, entonces claramente que para anular esta posibilidad hay que reformar Constitución, no se cambia con una ley. Hay que reformar la Constitución, en todo caso dejaremos de tener legisladores independientes. No, pregunto, esta es la segunda pregunta, ¿no habría que especificar, ayornándolo a los tiempos, el tema de la inmunidad, como lo menciona usted? Porque de opinión y de lo que es el debate y denuncias dentro del recinto, yo estoy 100% de acuerdo. Ahora, que un legislador se ampare en los fueros, los primeros que mencionabas, sí, que no pueden ser arrestados, y lo que hagan es, tienen una causa abierta, tienen sanciones, tienen fallos judiciales contra la persona por desfalco, asociación ilícita, por distintos problemas que han tenido con el tema de corrupción, y lo que único que se hace es tratar de volver a conseguir fueros como para no quedar detenido. Bueno, recién Menem le advirtieron que no podía ser candidato nuevamente. En ese sentido a mí me parece preciso hacer una aclaración. Los fueros, los llamados fueros o inmunidades, están regulados por una ley, ¿no? Entonces, esa ley, estoy de acuerdo con que podemos, ajustarla de modo que, por ejemplo, no sé,
imaginemos una de las situaciones que están contempladas ahí como una extensión de la inmunidad de arresto, que es el tema de los allanamientos a los diputados. No podés allanarlos. Bueno, supongamos que eso podamos corregirlo en la ley o ajustarlo a los tiempos que corren y podamos permitir con conocimiento de la Cámara ese tipo de medidas. Ahora bien, no significa que el hecho de asumir un cargo legislativo que implica este tipo de inmunidades o de ventajas signifique una concesión en favor del legislador que no tenga ningún límite. ¿Cuál es el límite? La propia Cámara. La propia Cámara puede expulsarlos y ante el requerimiento de un juez podría quitarle los fueros. Dame un ejemplo que alguna vez un legislador fue expulsado de la Cámara. 2. Dale, por favor, que no lo recuerdo. 1 seguramente te lo acordás. A ver. Me parece, salvo que en los 90, ¿qué edad tenías? Muy chiquito. Era muy pequeño. Bueno, sí. por ahí quizás no te acordás tanto. Sí. Hubo 2. Del primero me acuerdo del apellido, del segundo no. El primero fue en el año 92 y fue el diputado Luque. ¿Te acordás quién era Luque? Vinculado al caso María Soledad. Sí, claro. Era el padre de uno de los implicados sí. en el caso María Soledad. En ese caso, después de unas declaraciones que hace Luque, y por todo el contexto del caso María Soledad, la Cámara lo expulsa y le quita los fueros. Pero es una excepción que confirma 92. la regla, doctor. 2002, una diputada... Hoy si vos abrís la cantidad de imputados, legisladores, que hay, que la justicia no avanza por una cuestión de poder y que han pedido desafuero y que las cámaras lo han negado, triplica, pero altamente. Yo creo que en el último tiempo se ha vuelto a hablar desde algunos espacios, digamos, que invocan las cláusulas constitucionales, de la posibilidad de que estas personas que han sido llevadas a juicio, que han sido imputadas y demás, puedan ser expulsadas de la Cámara y es el debate que se está dando Artículo hoy. 66 de la Constitución. Esto es una cláusula constitucional. Sí. Es decir, está contemplada la posibilidad que la Cámara expulse con mayoría especial a esa persona a la que considera que no tiene las calidades morales o que ha cometido algún delito para continuar en el cargo. Y queda la minoría ejerciendo la legislatura. Yo entiendo las cláusulas, por eso digo, hoy por hoy hay muchos que están imputados. Muchos que están imputados. ¿Será tarea de la Cámara entonces? Las cámaras, obviamente, corporativamente acompañan, no otorgan el desafuero. Pero en ese sentido yo diría, si la presión social está encaminada a la abolición de los fueros... No, abolición no, el de la opinión y denuncia bien. sí, pero, digo, cuando la justicia actúa, que la Cámara responda, bueno, que tenga eso, mecanismos de decir... Porque evidentemente la Cámara después responde de que no compadezca. Ahí debería la presión de la opinión pública, digamos, a hacer que la Cámara expulse de su seno a la persona a la que considera que no reúne las calidades morales o que ha cometido algún tipo de delito por el que ha sido imputado, en fin, y en el que bueno se han sustanciado, porque no con la mera sospecha sí. Vamos a terminar expulsando, como pasó en el caso Patti. A Patti lo expulsan antes de ser juzgado. ¿no? Sí. Que la Corte incluso cuando lo hace la Cámara, la Corte rechaza el planteo de la Cámara y vuelve el caso Patti, entonces ahí se sustancia un procedimiento de expulsión, porque no le habían querido recibir su título de diputado, que era una barbaridad porque no estaba entre las condiciones que le pusieron para acceder al cargo. Él había sido legalmente elegido y luego cuando quiere asumir no le permiten. Hubo 2 casos, el caso Patti y el caso Bussi. El caso Bussi fue anterior, pero se definieron más o menos en el mismo tiempo. Entonces, esto forma parte de las potestades de las cámaras. Entonces, las cámaras serían las destinatarias de esta, en todo caso, presión de la opinión pública por, digamos, yo en ese sentido creo que para ese lado debería ir la presión en el sentido de que sean expulsadas estas personas de la Cámara, pero no... La reglamentación lo otorga la ley al arraigo constitucional de los fueros. A ver, o sea, si esa ley se puede... Sí, la inmunidad de arresto está regulada por una ley. Sí, la inmunidad de arresto está regulada por una ley. Eso se puede llegar a ayornar en los últimos tiempos. Claro, eso sí se puede debatir. Lo que no podría hacer, eso podríamos ayornar la ley, estamos todos de acuerdo. Lo que no podríamos es hacer una reglamentación que en definitiva termine... Anulándola. ¿no? Es decir, ustedes imagínense otra situación en cuanto a la inmunidad de arresto. Ha pasado en Argentina no hace mucho tiempo de cuestiones que fueron dirimidas por un voto o por el desempate del presidente de una Cámara. Sí, ¿no? tal cual.
Entonces, ustedes el caso imagínense... del campo, pues sin ir más claro, lejos. ustedes imagínense que no exista la inmunidad de arresto, que estén ajustados con los votos y alguien decide, por alguna razón, arrestar a uno de los diputados o senadores para que no llegue al recinto. Sí. ¿No? Entonces, a mí me parece que la cláusula constitucional es clara, que es una tradición a nivel mundial en cuanto a las inmunidades. Hay variaciones, hay leves variaciones, pero todos los elementos constitucionales del mundo tienen este tipo de garantías. ¿No? Esto de lo que hizo el masismo, renuncio a los fueros, en realidad es una declaración, lo hizo Andrés Escribano Público junto con Stolbizer. ¿Uno puede renunciar de manera particular a los fueros? A mi criterio no, a mi criterio no, es una disposición constitucional. Es una acción simbólica. Es una acción simbólica, por supuesto, digamos, forma parte de una decisión que ha tomado un grupo político, pero para mí no es posible. Para mí es una garantía, una inmunidad establecida en la Constitución y que el legislador, por su sola decisión, no puede apartarse de ella, ¿no? Pero bueno, puede decir, yo me atengo a la justicia, voy, declaro lo que tenga que declarar y no hago uso de mis fueros. ¿Eso lo puede hacer? Llegado el caso, si es citado a declarar, puede ir, digamos, aun cuando le está comprendido en esta inmunidad, ¿no? En esta inmunidad de arresto. Le cambio de tema y le hago la última pregunta. Realmente lo que arrojó hace pocos días el Observatorio Social de la UCA, ya ahí sigue entrando en el rol de decano, nos dejó un poco duros, ¿no? 6 de cada 10 niños, estamos hablando de un 30%, es un número muy alto. El Observatorio de la Deuda Social es uno de los tantos grupos de investigación que tiene la Universidad Católica. Esto no es de ahora, ¿no? El Observatorio viene arrojando los resultados de sus investigaciones desde hace años y siempre son esperados con cierta... digamos, objetividad, porque son expectativa, porque los que han garantizado en el tiempo números que por ahí en otros lugares han sido deformados. De todas maneras, lo que suele emerger en la prensa es solo el título, un dato, el título, pero yo los invito a visitar el portal de este grupo de expertos que está en la página principal de la universidad y donde está la explicación, la fundamentación, el desagregado de todas estas investigaciones que son investigaciones muy serias, muy profundas y como te decía, es uno de las tantas investigaciones que hace la universidad. Lo que pasa es que hoy por hoy es muy emblemático el observatorio, pero bueno, para hacer una consideración sobre eso creo que hay que ser uno de los sociólogos o de los economistas que forma parte de ese grupo de investigadores y yo no lo soy, por tanto, yo cada vez que quiero empaparme un poco más de lo que ha dicho... el teléfono de los No, de los profesionales. Los invito a visitar el link en la página principal de la universidad, ahí están los datos con una fundamentación muy sólida, porque, insisto con esto, normalmente emerge un dato como titular de los periódicos, pero en realidad hay todo un trabajo que es riquísimo y que realmente vale la pena leerlo. Muy bien, gracias doctor. Muchas gracias. Un aplauso grande para nuestro querido constitucionalista, el doctor Martín Acevedo Miño. Lo estaba escuchando otro abogado ahí de atrás, ponía cara ciertas, no sé, después no está de acuerdo. No sé, en algunas cosas, él quiere, parece, no sé si quiere fuero. ¿Quiere fuero usted? Sí. No necesita ese, no hace falta. Muy bien. ¿A dónde me voy?